Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Amelia Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la Familia del Derecho. Como siempre, bueno, agradeciendo a los televidentes, a aquellos que nos acompañan en el día de hoy en este programa que, bueno, ha sido pensado justamente un programa para la familia, desde el programa, en este caso, bueno, hecho por el estudio de JC Abogados, que tiene su sede en Avenida Alvear 358, primer piso. Esto es en Benavides. Recuerden también que nuestros horarios de atención es de lunes a viernes de 19:30 a 21. Estamos allí, bueno, de 19:30 a 21 horas para atender cualquier consulta, cualquier inquietud jurídica que usted tenga. Bueno, estamos allí. Previamente les pedimos o les solicitamos que, bueno, nos llamen para concertar la entrevista y si no directamente, bueno, si el caso es, y dada la urgencia y la necesidad de ser atendidos y ser asesorados, bueno, pueden concurrir directamente al estudio de JC Abogados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que nos manda mensajes permanentemente, la gente que viene, incluso gente que nos ve en Tigre y que nos dice que nos viene siguiendo hace tiempo. Nos vio una señora la vez pasada enfrente jugado de Tigre y nos dice que nos ve seguido, que iba a ir a la oficina. Y realmente para nosotros es lindo que la gente nos diga que les gusta el programa, que se instruyen con el programa, gente que dice que ve el programa con un cuaderno y toman nota. Esa es la idea. La idea es que este programa les sirva a ustedes, que ustedes puedan estar un poco más al tanto de cuáles son sus derechos, qué es lo que pueden hacer, que no sean fácilmente burlados. Nosotros necesitamos que ustedes conozcan sus derechos. Nosotros queremos que conozcan sus derechos, que sepan cómo manejarse, qué hacer si les llega una carta de documento, qué hacer si un empleador le dice renunciar. Ustedes no están obligados a renunciar. En este momento que está habiendo tantos despidos, ustedes sepan que no están obligados a renunciar. La renuncia es algo, una decisión voluntaria. Ustedes no, desde nuestro punto de vista, no aconsejamos que renuncien nunca porque pierden sus derechos. Por más que digan, no, renunciá, después arreglamos, yo te pago por afuera. No. Ustedes no renuncien, pierden su antigüedad, pierden sus derechos, reclaman como corresponde, eventualmente vienen al estudio y nosotros vemos cómo lograr que se le pague la indemnización como corresponde, pero en todo caso si quiere despedirlo, que lo despida, pero no renuncie. Antes de empezar con el programa quería hacer una mención a todo esto que está pasando con el tema de la fiesta electrónica esta que hicieron en Time Warp en Costa Salguero. Siempre se habla de los chicos que se drogan con el Paco, los que se drogan con marihuana, los chicos los porreros que andan por la calle. Esto es un tema que atacó hoy a la clase media alta y clase alta. Esto lo que estamos viendo es que la droga llega a todos los niveles y es un problema ya de toda nuestra sociedad. Acá estamos hablando de gente que estaba en los medios de comunicación, como Marley, en Ancaire, que estaban en la fiesta. Mucha gente que está en esa fiesta, ya por lo pronto dicen que han pasado a 6 prefectos a disponibilidad. ¿Cómo puede ser que los prefectos no hayan visto que estaba corriendo droga delante de ellos? ¿Cómo puede ser que no se hayan dado cuenta que un lugar habilitado para 12.000 personas haya más de 20.000 y dejaban seguir pasando? Es una barbaridad. Pero esto también vuelve a poner en el centro de escena el tema de ¿por qué se drogan estos chicos? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué es lo que están necesitando llenar con esa droga o con el alcohol? ¿Qué es lo que están haciendo esos chicos que lamentablemente son chicos que se mueren y chicos que podrían haber sido, son chicos de buena familia, lamentablemente los padres a lo mejor los mandan a una fiesta pensando que la van a pasar bien, música electrónica, y de golpe son chicos que van a la fiesta y no vuelven nunca más. Tengamos cuidado con nuestros hijos, tratemos de ver dónde van, por más que tengan 18, 20, cuidémoslos, porque después es tarde, después tenemos que llorarlos en el cajón, como lo hemos dicho muchas veces desde acá. Cuidemos a nuestros hijos, tratemos de educarlos con la fe cristiana y ese vacío que tienen muchos chicos no lo van a tener. Estos chicos necesitan alcohol, necesitan drogas, porque necesitan experimentar algo distinto. Que prueben con experimentar a Cristo y van a lograr dejar todas esas adicciones, ya sea el alcohol, las drogas, la dependencia de los psicotrópicos, las metanfetaminas. Estos pibes necesitan probar cosas nuevas. Bueno, que intenten con Cristo. Así es, bueno, muy bien. Bueno, para aquellas personas que tal vez estén pasando o que tengan hijos de alguna manera que estén en esa situación, bueno, desde ya pueden acercarse, bueno, o a Casa de Milagros, aquí también como donde se transmite el programa de JC Abogados,
que queda en la calle Beuchef 3080, esto es en el barrio de Las Tunas, o bien si no comunicarse vía telefónica a los teléfonos que aparecen en pantalla, que en este caso es nuestros celulares. Si usted tiene algún problema, sobre todo con algún hijo, algún pariente que está con problemas de adicciones, puede contar aquí con Casa de Milagros para la contención, para la atención y sobre todo para la ayuda espiritual para poder salir de ese gran problema y ese gran flagelo que está afectando a gran parte de la sociedad. Y esto no tiene que ver con niveles culturales ni niveles educativos, sino que afecta a todo estrato social. Entonces es importante que sepan que hay una salida y que si se está ya sufriendo con esta problemática, bueno, hay una posibilidad, hay una solución y bueno, ya desde aquí, desde el programa de JC Abogados, se lo estamos proponiendo. Así que bueno, siempre contamos desde ya con la colaboración en este caso de aquí de nuestros pastores, que los van a estar atendiendo y van a estar asesorando y un poco entrando un poco en la gran problemática que los aqueja respecto de del tema de las adicciones. Sí, que realmente es un problema serio y que tiene que ser tratado de base, ¿no? O sea, más allá de, nosotros siempre sugerimos que más allá de empezar a tratar de traerlo, acercarlo a la iglesia para que reciba ayuda espiritual, también es importante si pueden recibir ayuda terapéutica. O sea, es muy importante que se haga en forma conjunta, o sea, el hecho de que se lo acerque a la iglesia, pero también que vaya a hacer terapia o eventualmente tratar con un psiquiatra porque muchas veces necesitan medicación, muchas veces se dedican a las drogas por un problema de ansiedades, pero necesita también a través de terapia resolver cuál es el problema que lo aqueja, qué es lo que necesita, por qué está buscando esas experiencias. Chicos que estudian en la Universidad de El Salvador, chicos que estaban bien y que de golpe necesitan, un chico de 21 años no necesita éxtasis. ¿Por qué esos chicos? Ese es el tema, tratar de averiguar por qué esos chicos se vuelcan a ese tipo de drogas, al éxtasis, a la cocaína, a la marihuana, qué es lo que están buscando. Entonces, tratemos de ver qué es lo que están buscando y tratemos de sacarlos de ahí o evitar que directamente ingresen. Buscan experiencias nuevas, son chicos jóvenes para caer en este tipo de cosas y lamentablemente están metidos en todos los ambientes. La droga está metida en todos lados y como decían ellos, había tipos que hacían ahí adentro en la misma fiesta que ofrecían drogas de todo tipo, vendían con la bandeja para ofrecer drogas de todo tipo. Es gravísimo lo que está pasando. Entonces, cuidemos a nuestros chicos, tratemos de ver a cada uno de estos chicos como si fuesen nuestros propios hijos. Nosotros tenemos 2 hijas y nosotros nos ocupamos de nuestras hijas. Hay que hablar de estos temas, son temas que muchas veces en las casas son temas tabú. Hay que hablar de esto, hay que evitar que estos chicos el tema de la droga lo conozcan afuera, que busquen experimentar. Hay que tratar de hablar con los chicos todos estos temas y buscar asesoramiento si no están en condiciones de hablarlo. Hay que hablar, buscar información, mucha información en internet respecto del daño que hace, el daño permanente, el daño que hace la marihuana, el daño que hace la cocaína, el daño que hace el LSD, el éxtasis y las metanfetaminas que están haciéndolas, que encima son laboratorios móviles, más difícil de rastrear. Así que tratemos de evitar este problema. Hoy todavía estamos a tiempo, así que cuidemos a nuestros chicos y tratemos realmente de darles contención, porque después están las madres lamentándolo, los padres lamentándolo y ya es tarde. Muy bien, bueno, comenzamos entonces con el programa de la Familia del Derecho. Yo, bueno, les quiero comentar un fallo que directamente fue resuelto por lo que es la Justicia Nacional. En este caso se trata del caso de un hospital donde tiene que reparar los perjuicios causados a un paciente que en ocasión de hacerse una sesión de quimioterapia se pinchó el dedo con un elemento ya utilizado. En este caso era una aguja que ya había sido utilizada y que se encontraba en el sillón donde se estaba canalizando a un paciente oncológico. En este caso se trata entonces de un hospital entonces que tiene que reparar los perjuicios causados por este actor, es decir, por el demandante, por el que es la víctima, digamos, del que ha sufrido este pinchazo en su dedo, que en ocasión de una sesión de quimioterapia se pinchó el dedo con un elemento ya utilizado. En este aspecto, el cuadro indemnizatorio estaba establecido que este paciente como actor reclamaba lo que era el daño moral, el daño y perjuicio sufrido con ocasión del mismo accidente que había ocurrido en este aspecto con esa aguja, y la justicia consideró confirmar esta sentencia que hizo parcialmente lugar a la demanda, no en su totalidad, debiendo ser indemnizada por este caso en este sanatorio por causa del daño sufrido cuando en ocasión de una sesión de quimioterapia por un mal movimiento al colocar una gaseosa, dice, sufrió el pinchazo de un mandril, que en este caso es una aguja utilizada, en su dedo anular derecho. En este caso se consideró que en este fallo existe culpa
del sanatorio por el llamado incumplimiento del deber de seguridad. ¿Esto qué implica? De alguna forma implica que el deber de seguridad tiene, al igual que como tiene el deber de seguridad de una empresa transportista, el deber de seguridad que tiene que tener el sanatorio, o en este caso el hospital, que atendió y que tuvo que hacer este tratamiento de quimioterapia, y en función de eso no guardó con toda la seguridad y no protegió, en este caso, la seguridad de este paciente que sufrió este siniestro el hecho de haberse pinchado con una aguja que ya estaba utilizada, producto de que él se sienta en este sillón para hacerse efectivamente esta quimioterapia. En este caso el actor sufrió este daño a causa de una omisión, es decir, por no haber tomado los recaudos necesarios por parte de la demandada, de la diligencia exigida por la naturaleza de la obligación. Hay un requisito que exige el artículo 512, que es referente a la culpa, en este caso la culpa por omisión, la culpa por no haber tomado la diligencia necesaria, en este caso el sanatorio, de haber cuidado y de haber protegido y de haber tomado los recaudos para evitar que esa aguja que ya fue utilizada estuviera en ese sillón mientras este paciente se estaba haciendo esta quimioterapia. Por lo tanto, en función de este incumplimiento del artículo 512 del Código Civil, consideró la justicia que existe esta culpa a ese incumplimiento de ese deber de seguridad que tenía que tener. Por lo tanto, resultaba plasmado este hecho planteado en la causa y razón por la cual debía indemnizar al paciente. La situación objetiva en la presencia, en este caso, de este elemento, que fue en caso de un mandril, que resulta ser una irregularidad, dijo el juzgado, y una falta de que no debió acontecer frente a normativas expresas, normas justamente de seguridad que impiden su reutilización e imponen su descarte luego de su inmediato uso. Esto significa directamente que la medida de seguridad estaba otorgada por el hecho de que una vez utilizada esa aguja, debía ser automáticamente descartada, cuestión que no fue hecho acá en este fallo, en esta situación que planteaba la actora, y por ende relacionaron este caso justamente al incumplimiento de esas medidas que debía adoptar el sanatorio para proteger y para evitar que ocurriera este hecho, digamos, dañoso para el actor. En función de que no se, digamos, han cumplido con las preventivas suficientes con en el orden protocolo, a evitar, obviamente, que los usuarios y dependientes sufran algún daño que pueda haber sido previsible, porque esto también es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo en este fallo que estamos, digamos, ahondando un poco en la parte jurídica cuando hablamos de la culpa, cumplimiento, digamos, incumplido, valga la redundancia, las normas de protección, normas de seguridad, y por otro lado, porque no se tomaron las medidas preventivas necesarias y suficientes para evitar que los usuarios y potenciales dependientes sufran este hecho que se puede haber prevenido. O sea, esta es la cuestión que se plantea en este fallo. Sí, por no haber tenido cuidado, o sea, el debido cuidado y lo que es cumplir el protocolo de seguridad. O sea, me parece bien el fallo porque es una negligencia evidente, ¿no? Exactamente. También tengan en cuenta que este fallo, sobre todo, como yo les leo al principio, fue un fallo donde considera digamos, hace lugar frente a la demanda. Porque si bien también se tuvo en cuenta esta situación objetiva justamente de la presencia de un elemento como el que se analizó y se determinó que esa aguja allí, cuando no tendría que haber estado si se hubiera cumplido con todas las medidas preventivas y de seguridad, impidieron justamente su reutilización, porque esta justamente es lo que se le hace al reproche. El hecho de esa aguja que fue reutilizada, también el hecho de no haber sido descartada, por el hecho, digamos, de imponer la medida del descarte luego de haber sido utilizada inmediatamente, relacionándose entonces este hecho, lo que le ocurre automáticamente a esta víctima con la violación a esas normas de medidas de seguridad. Como hay ese nexo de causalidad y que se da entre el hecho dañoso y la falta de cumplimiento a esas normas de prevención que hacen a las medidas de seguridad que tiene que haber adoptado el sanatorio, ese nexo de causalidad está básicamente probado en esta causa y por eso se hace lugar parcialmente a la demanda y en este caso se condena a pagar al sanatorio un importe de 84.200 pesos justamente en ocasión del daños y perjuicios sufridos en este aspecto por este paciente. Perfecto. Bueno, acá tenemos otro fallo que también nosotros venimos hablando muchas veces respecto del incumplimiento de las empresas de suministro eléctrico, ¿no? Y que se puede hacer reclamos cuando
esta interrupción ocasiona perjuicios. Acá tenemos un fallo, también reciente, de 20 de abril del 2016, y dice: resarcimiento de perjuicios ocasionados a un establecimiento gastronómico por la interrupción del servicio de energía eléctrica que le ocasionó pérdida de mercadería. Acá el establecimiento le inició una demanda a Edesur porque como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico perdió mucha mercadería que tenía en su freezer, inició una demanda por daños y perjuicios, prosperó y la empresa Edesur está obligada a indemnizar por la interrupción del servicio, el lucro cesante, el nexo causal y la responsabilidad de empresa prestataria del servicio por el suministro de energía eléctrica. Así que es otro fallo que se suma a otros fallos que ya había contra Edenor y que nosotros siempre desde acá hemos hecho referencia, porque muchas veces acá cortan también el servicio eléctrico y así como pasa con esta empresa gastronómica, puede pasar con un kiosco que tiene helados en el freezer o patis o lo que sea, mercadería perecedera, y que como consecuencia de este corte pierden mercadería. Esa mercadería puede ser, o sea, ese daño puede ser reparado. Lo mismo que el lucro cesante, si ustedes tienen, se ven imposibilitados de tener el local funcionando por X cantidad de días. Acá hay zonas donde han estado una semana, 10 días sin luz o más. En Capital hay lugares donde han estado sin luz más de 30 días. Bueno, esa gente puede pedir la reparación como corresponde y de hecho este fallo es un precedente a tomar en cuenta para poder reclamar contra estas compañías. Ay, Claudia, no te preocupes de llegar tarde mañana, que mañana la jefa no va. ¡Seguro! Es más, yo creo que yo también me voy a tomar la mañana libre. Y cualquier cosa le decimos que los celulares no sonaron y ya. ¡Ah, listo! Nos encontramos allí, almorzamos y luego nos vamos a la oficina. Y entonces, entonces el teléfono va a funcionar. Nos vemos allí entonces, te veo mañana. Adiós, Claudia. Pero mi amor, ¿todavía no has terminado la tarea? Ay, mami, es que es mucha. No he terminado aún. Mira que esa es tu única responsabilidad. Yo quería que me ayudaras un poquito con el almuerzo, pero bueno, ya lo voy a preparar. Mami, ¿mañana puedo ir al almuerzo contigo y Claudia? Mi amor, tú mañana tienes clases. Bueno, pero le digo a la maestra que estoy enferma y ya. ¿Qué? Sí, como tú. Tienes que ir a trabajo, pero vas a faltar usando la excusa del teléfono dañado. Ay, pero qué vergüenza contigo, mi amor. ¿Qué ejemplo te estoy dando? Ahora mismo voy a llamar a Claudia y le voy a decir que no podemos ser irresponsables y mucho menos mentir para cubrirnos. Mami, tú siempre dices que yo aprendo de ti, pero a veces tú aprendes de mí, porque no hay universidad para cómo ser padres, ¿verdad? Así es, mi amor. Y sabes, hoy aprendí que tengo que ser ejemplo de vida para ti, no solo de palabra, sino de hecho. Mañana yo temprano a mi trabajo y tú temprano a tu colegio. Voy a llamar a Claudia. Bueno, muy bien, volvemos con el programa de la Familia del Derecho. Como les decíamos, referente al bloque anterior, lo que estamos compartiendo justamente respecto en materia de fallos es para llevar un poco la práctica jurídica, lo que habitualmente vemos, como les decía, como abogados en tribunales, un poco llevarlo a la esfera de la realidad, de cómo se aplica cada fallo a cada caso particular, cómo los jueces ven concretamente cada caso de manera individual, con su prueba, con todos los detalles que tiene obviamente llevar adelante un proceso judicial hasta el, digamos, al momento
final, que es con el dictado de la sentencia. Y a partir de ahí también, en materia también de recursos, cuando una sentencia no es favorable y la parte que se siente, en este caso, digamos, disconforme con la sentencia, tiene el derecho de poder apelar y que un tribunal superior, o en este caso llámese Cámara de Apelaciones o inclusive la Suprema Corte de Justicia, pueda evaluar nuevamente ese fallo como corresponde. Pero bueno, un poco es la cuestión de los cuales estamos planteando la cuestión de los fallos como para poder ponerlo a ustedes en práctica de lo que habitualmente los jueces resuelven en distintos casos, en particular en la medida de lo que se está desarrollando. Respecto concretamente de lo que comentaba el doctor en materia de reclamo ante empresas energéticas, sobre todo alusión al fallo que le estaba haciendo, recuerden por favor, que frente a un reclamo que se hace a una entidad, ya sea de servicios o un producto que se compra, existe lo que se llama Ley de Defensa del Consumidor, que ya en el próximo programa, si Dios quiere y Dios mediante, vamos a tratar de poder traer material respecto a esto y poder explicarles de cómo funciona la ley y dónde tienen que recurrir frente a una, digamos, a una posible circunstancia que se plantea, sobre todo en materia de usuarios y de consumidores. Esto no solamente atañe a aquellas personas que compran un par de zapatillas en algún local o en algún shopping, sino también algún usuario digamos, en este caso de servicios públicos, como pueden ser en materia energética, de aguas, de gas, o sea, todo lo que haga un servicio y a la contratación, en este caso, no solo del servicio, sino también a la compra de un producto. Tengan en cuenta que existe la ley de protección, en este caso de consumidores, y que tienen el derecho para poder efectuar el reclamo como corresponde frente a la compra o frente al uso o frente al, digamos, al suministro de un servicio en concreto. También recuerden que hay plazos para establecer el reclamo. Ese plazo tiene que ser comprendido y respetado y tiene que efectuarse dentro del plazo de ley para que de alguna manera pueda usted hacer y ejercer el derecho que le asiste como defensa del consumidor. Vamos entonces a la primera consulta. Desde ya muchas gracias a las personas que nos están enviando el mensaje. Dice, hola, buenas tardes. Mi consulta es por la siguiente, respecto de una casa. Quisiera saber qué días atienden y en qué lugar. Muchísimas gracias. Dice Margarita de Benavides. Bien, nosotros atendemos en la avenida Alvear, 358, primer piso, todos los días de 19:30 a 21 horas. Y es por orden de llegada, así que no hace falta pedir turno, van directamente y nosotros acabamos la consulta personalmente. O estamos mi esposa y yo, o cualquiera de nosotros dos en forma indistinta. Así que, ¿de qué zona es? ¿De Benavides? Sí. Bueno, estamos a media cuadra de la plaza de Benavides, entre la calle Jujuy y La Rioja. Justo encima de lo que es Carnes Alvear, arriba de Carnes Alvear, para que ubiquen, está el frigorífico de Carnes Alvear, nosotros estamos arriba. Bueno, muy bien, tenemos otra consulta. Dice, una hernia umbilical, la aseguradora, ¿lo toma como accidente de trabajo? Soy Santiago. Bueno, a ver, Santiago, en realidad una hernia umbilical, a ver, si ya es una hernia hay que ver directamente si esta hernia provino directamente del trabajo, fue una hernia que de alguna manera se produjo, o que fue, perdón, con anterioridad al ingreso del empleo. Sobre todo, ¿por qué? Porque si tuvo su manifestación dentro del tiempo de trabajo, bueno, es importante saber de que además se podría reclamar como hernia. Habría que establecerse en el listado que establece nuestro Poder Ejecutivo dentro de lo que son las enfermedades profesionales. Está establecido, está, digamos, tabulado de esta manera para poder hacer el reclamo. Pero te explico una cosa, no es accidente de trabajo. Las hernias son producto de lo que se llamaría enfermedades o inculpables o enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son las enfermedades propias que ocurren y que nacen en ocasión del trabajo, como puede ser una hernia de disco, como puede ser una espondiloartrosis. Es decir, hay un montón de cuestiones que hacen de enfermedades que están y que se toman como enfermedades del trabajo, incluso que son las que provienen del trabajo. Las varices que se han incluido hoy en el nuevo listado. Las varices no estaban incluidas. Hoy las mujeres que tienen a veces mucho tiempo de estar paradas, trabajan en negocios que tienen de ropa, a veces que están paradas mucho tiempo, eso le desarrolla varices en las piernas y esas varices hoy son indemnizables. Exactamente, entonces hay que tener en cuenta, sobre todo, en este caso, Santiago, para hacer una distinción y una diferencia entre lo que es un accidente de trabajo y lo que es una enfermedad profesional,
Y dentro de las enfermedades profesionales, es decir, como un tercer rubro, estaría el accidente laboral, la enfermedad profesional y las enfermedades inculpables. Las enfermedades inculpables son aquellas que no tienen que ver en relación obviamente o en ocasión del trabajo, porque no nacen en el trabajo, sino que son propias ya del organismo de la persona, o sea, del trabajador, pero que no tienen que ver con el trabajo. Por eso se hace esta diferencia entre lo que es una enfermedad profesional o lo que es una enfermedad inculpable. En el caso de enfermedades inculpables, las aseguradoras de riesgo de trabajo no se hacen cargo porque son básicamente excluidas en materia de responsabilidad, porque ellas no tienen la obligación de reparar un siniestro, porque de hecho no lo es, porque es una enfermedad propia del organismo del trabajador. Es una enfermedad inculpable, como lo dice la palabra. Por otro lado, las enfermedades profesionales sí, y los accidentes laborales también. Y los accidentes laborales son aquellos que ocurren, son siniestros que ocurren en ocasión del trabajo, o aquellas llamadas accidentes in itinere, que son las que ocurren desde el trayecto, desde el lugar de trabajo al domicilio y del domicilio al trabajo. De esa manera, la enfermedad profesional estaría cubierta por las aseguradoras de riesgo del trabajo, pero no así las enfermedades inculpables, que bueno, de hecho tendríamos que ver muy bien qué tipo de informe médico tenés, qué tipo de estudios se te han hecho. Si estás obviamente en relación de dependencia, porque esto también entiendo que si hay una aseguradora es porque evidentemente hay una relación laboral, contractual, entiendo, con un recibo de sueldo. En este aspecto necesitamos, Santiago, que te pongas en contacto nuevamente para poder ampliar un poco esta información, o bien te acerques a Avenida Alvear 358, primer piso en Benavides, de 19:30 a 21, de lunes a viernes, y puedas ir, obviamente plantearnos tu reclamo como corresponde. Bueno, acá tengo dos fallos de alimentos que me parecen interesantes. Hay un fallo que se refiere a la responsabilidad concurrente del empleador y del obligado a abonar alimentos, resultando ambos obligados ante los menores al producir un error, la empresa al no liquidar las horas extras realizadas por el trabajador. O sea, el empleador, cuando liquidó el sueldo y le trabó embargo al empleado, al alimentante, en su sueldo, cuando le trabó el embargo, omitió, deliberadamente o no, el tema de la liquidación de los extras. Cuando se verificó esto en el marco de la justicia, el juzgado, el tribunal, consideró que es responsable en forma concurrente con el empleador y el obligado a prestar alimentos. Así que ambos ahora están pasando la cuota alimentaria como consecuencia de haber liquidado mal la cuota en un primer momento. Y otro fallo que también me interesó respecto del tema de los alimentos, porque muchas consultas nos hacen a veces. Dice, procede el embargo de la pensión por invalidez que percibe el alimentante a fin de dar cumplimiento a la cuota de alimentos de sus hijos. Muchas veces nos dicen, no, pero él es jubilado o él tiene una pensión, y nos dicen, la pensión es inembargable. Bueno, acá tenemos un fallo, ya había antecedentes respecto de esto con los abuelos, pero bueno, acá tenemos un fallo que dice específicamente que procede el embargo de la pensión por invalidez que percibe el alimentante a fin de dar cumplimiento con la cuota de sus hijos. Así que esto también me parecían dos fallos respecto a alimentos interesantes para comentar con ustedes, ya que muchas veces vienen consultas respecto de alimentos y uno de los problemas que tenemos es cuando los padres se quieren hacer insolventes y dicen, yo tengo solamente la pensión, no tengo otra cosa, o tiene la pensión y por otro lado hace changas, entonces no hay forma de comprobar los ingresos que tiene realmente. Y entonces, si tiene la pensión es embargable. Eso por un lado. Por otro lado, quería aclarar que así el alimentante no tenga un empleo fijo, los alimentos los tiene que pagar igual. Porque muchas veces ustedes nos están viendo y dicen, bueno, no, pero él no trabaja, él hace changas, o él no tiene recibo de sueldo, trabaja en negro. Se le puede hacer un seguimiento igual, y aunque sean los alimentos mínimos los va a tener que pagar. Así que no deje de reclamar por los derechos de sus hijos. Inténtelo, inicie la demanda como corresponde y por lo menos vamos a tener una audiencia y en la audiencia se establecerá una cuota, aunque sea mínima, pero esa cuota por lo menos lo va a estar ayudando, la va a estar ayudando un poco para la manutención de sus hijos. Y si esta persona empieza a trabajar en blanco, después se le puede pedir un aumento de cuota y ya está judicializado el tema y es más sencillo. Así que no deje de reclamar. El derecho que no se ejerce se pierde.
Sí, recuerden otra cosa en materia sobre todo de alimentos. Tengan en cuenta que si usted ya inició un reclamo de alimentos o tiene ya un tribunal designado, un juzgado de familia o bien ha hecho el planteo y ha hecho el acuerdo en el colegio de abogados, es muy común que nosotros recibamos muchas consultas donde a veces dicen, bueno, tengo un convenio celebrado y que al final nunca se ejecutó, nunca se cumplió, ¿qué es lo que hacemos? Y a veces son convenios que datan de mucho tiempo atrás, hablamos por ahí de años, y por ahí las necesidades económicas de los alimentados ya han variado y básicamente casi se han duplicado hasta triplicado el valor de esa cuota que ya ha quedado totalmente, digamos, en un poco valor o de una manera de un valor casi ínfimo. Entonces, tengan en cuenta que ahí se puede hacer dos cuestiones. O bien, iniciar, si ya se inició el expediente de alimentos en el juzgado de familia y ya hay un acuerdo y la otra parte no cumple, se puede directamente intimar, tomar el expediente, intimar al demandado para que se ponga al día practicando una liquidación más los intereses. O bien, si este monto ya resulta ser ínfimo y este monto es el único que está homologado y que ha sido aprobado judicialmente, se puede pedir el aumento de cuota de alimentos, para lo cual no es que se ve trabada en decir, bueno, no, ya firmamos este acuerdo hace un par de años, quedó totalmente desactualizado y qué es lo que hago ahora. Entonces, por un lado es importante saber de que ese convenio, si bien tiene vigencia, también se puede pedir y plantear como un nuevo planteo y nuevo reclamo el aumento de cuota de alimentos como corresponde. Pero tengan en cuenta que siempre hay que tener, sobre todo, algunos antecedentes de ese expediente que se ha iniciado en ese juzgado, como para poder ponerse un poco en situación de cuál fue el planteo, qué es lo que se reclamó, qué es lo que la otra parte se comprometió a abonar y no ha cumplido, o a lo mejor está cumpliendo, pero ese monto quedó desactualizado. Por eso tengan en cuenta que si tienen convenios, bueno, igualmente puede servir y puede ser exigible, por un lado, para plantear digamos, en el caso de aquellas personas que no están cumpliendo la cuota como corresponde, para que se efectúe el pago como corresponde más los intereses devengados, o bien iniciar un aumento de cuota de alimentos para que ese monto que a lo mejor quedó en la historia ya, que es totalmente desactualizado y que conforme a los precios de hoy en día y al costo de vida del índice de lo que hace a la canasta familiar han variado y han modificado, inclusive las necesidades de los menores siempre se varían y más a la medida que se van haciendo cada vez más grandes, las necesidades son distintas, los gastos son distintos, entonces hay que tener en cuenta de que ese reclamo tiene que ajustarse, ese planteo de las necesidades de los menores a las posibilidades económicas de ya del alimentante para que ambos puedan de manera equilibrada cubrirse y poder satisfacerse. Bueno, dos cosas. Una, si quieren pueden seguir haciendo mensajes, llamados a los teléfonos que aparecen en pantalla, al 15 5633 7347 o 15 3402 6641. Y tengo también dos fallos más que también respecto del tema de alimentos, que hoy me pareció interesante porque han venido muchas consultas respecto de alimentos y además la situación hoy está bastante complicada con el aumento de las cosas. Mucha gente que hasta hoy podía criar a sus hijos solo y no dependía del padre, a lo mejor decía, bueno, yo puedo hacer frente a las obligaciones, se encuentran con que a lo mejor lo perdieron el empleo porque hay muchos despidos o el aumento de la situación económica también hace que diga, bueno, voy a reclamarle al padre para que me ayude porque no puedo criar a los chicos. Acá dice, se hizo lugar a la demanda de alimentos de una hija mayor de edad contra su madre, pues aquella demostró que estaba cursando estudios universitarios y que era indispensable contar con dicha cuota para subsistir durante sus estudios. Nosotros en más de una oportunidad comentamos que los alimentos corren hasta los 21 años. Y si estudia, y mientras estudia estudios universitarios demuestra que no está en condiciones de estudiar y trabajar debido a la complejidad a lo mejor de la carrera, mucha gente que estudia arquitectura o medicina que insumen demasiado tiempo y no les permite tener un trabajo para poder ayudarse, le inicia una demanda de alimentos a la madre y logró, demostrando que necesitaba esa cuota para poder subsistir durante sus estudios, logró que se fije la cuota como corresponde. Y el otro, que también me pareció interesante, porque muchas veces nos preguntan, yo estoy casada, tengo 3 hijos, el padre no me pasa cuota por los chicos, pero ¿a mí me corresponde cuota? Sí, le corresponde cuota. O sea, las mujeres que están casadas pueden reclamar, además de la cuota de alimentos para sus hijos, una cuota de alimentos como cónyuge. Entonces acá dice, procedencia de los alimentos entre cónyuges hasta la conclusión de la disolución de la sociedad conyugal. Acá dice, aún siendo un divorcio por causal objetiva. Hoy el divorcio ya no tiene causales, pero
la demanda por alimentos entre cónyuges es viable. Así que usted puede, si tiene hijos, reclamar cuota alimentaria por sus hijos y además una cuota adicional para usted, porque usted no es la que dio motivo de la separación, del divorcio, y si él se fue de la casa y usted tiene que hacerse cargo de la casa con todo lo que ello implica, también tiene la posibilidad de reclamar una cuota alimentaria por ser cónyuge. Así es. Bueno, tenemos una consulta y dice, hola, buenas tardes, quisiera hacerles una consulta, anoté sus teléfonos allí del canal de Águila Visión, quisiera, bueno, hacer una consulta por una propiedad. Directamente, o sea, dice que ha tomado los teléfonos del canal de Águila Visión. Ajá, bueno, hacernos la consulta respecto de cuál es el problema que tenés con la propiedad, si es un problema de que está usurpada, si es un problema de papeles con la propiedad. Nosotros te vamos a responder la consulta al aire, no tenemos ningún inconveniente. Si no, vení con toda documentación al estudio y te lo evacuamos personalmente. Pero la finalidad de las consultas acá al aire es que a lo mejor tu consulta le sirve a otro que está pasando por una situación similar. Nosotros, cuando hacemos esto, lo que queremos es que cuando nosotros le respondemos las consultas a ustedes, esa consulta a lo mejor le sirve a otro que está pasando por una situación similar y a lo mejor en lugar de tener que irse hasta la defensoría, ya esta consulta le sirvió y ya sabe cuál es el camino a seguir. Muy bien, vamos sí ahora a una breve pausa. Recuerden que somos el programa de la Familia del Derecho, haciéndolo desde el estudio de JC Abogados, Red Nacional, desde ya. Nuestros horarios de atención es de lunes a viernes, 19:30 a 21, en Avenida Alvear 358. Primer piso, esto es Benavides, así que para cualquier consulta nos pueden estar enviando sus mensajes en los teléfonos que aparecen de allí en pantalla, o bien si no acercarse, como les digo, Avenida Alvear 358, primer piso, esto es Benavides. Entonces vamos a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia del Derecho. ¿Ya va de salida? Sí. Ay, yo que le traía esto. Feliz aniversario. Ay, pero si le traía esto. No. Gracias. Disfrútalas. Amor. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Si pudiera echar el tiempo atrás. Bueno, muy bien, volvemos con el programa La Familia del Derecho con otro fallo, ¿no, doctor? Bueno, no, como el doctor todavía no está preparado con el segundo fallo, tenemos una consulta aquí donde nos dicen específicamente, tengo una cuestión de familia, nos dice en este caso Jimena. ¿Hay posibilidades de iniciar reclamo judicial respecto de un papá que no tiene dónde vivir? Nos pone directamente. Bueno, te comento, Jimena, como bien decía el doctor hace un ratito en el anterior bloque, aunque él no tenga dónde vivir, ni de alguna manera, ni dónde digamos, subsistir, por decirlo de alguna manera, y de dónde mantenerse económicamente, la justicia no utiliza esto o digamos ese argumento como para impedir que ese padre se haga cargo y responda por la cuota. Sobre todo porque es importante saber que cuando tenemos un papá que tiene y que trabaja bajo relación de dependencia, se puede pedir ante la justicia la retención de los haberes, que se embargue el sueldo, pero cuando no se trabaja bajo relación de dependencia y no se le puede demostrar, no es, digamos, el requisito imprescindible o la excusa perfecta que podría esbozar la persona o, digamos, el demandado para poder impedir o que sea para él un impedimento para poder abonar cuota alimentaria. Se entiende que la justicia tendrá que
obligar, porque se entiende esto y parece como que sonaría un poco, digamos, drástico. Si bien esto es una obligación alimentaria, no es un derecho. El derecho es derecho de él de seguir comunicado con sus hijos, derecho es al derecho de visitas, pero no así respecto de la cuota alimentaria, que es una obligación, lo dice el Código Civil, y por ende los hijos tienen el derecho, sí, de que el padre le pase la cuota alimentaria. Acá hay un fallo relacionado con el tema que estás hablando. Sí, sí. Acá dice específicamente, dice, el padre debe redoblar sus esfuerzos en momentos de crisis a fin de procurar alimentos a sus hijos menores. Esto está establecido por un tribunal de la localidad de Rafaela y es ese criterio que tienen los juzgados. O sea, cuando vienen los padres y vienen a llorar diciendo, no, pero yo hago changa, yo no puedo pagarle más de tanta plata, tengo otros hijos, muchos vienen con la excusa y dicen, y yo tengo otra familia. No interesa, el juzgado no interesa. El juzgado están los hijos que están reclamando el alimento a sus padres. Si hay otros hijos por afuera, es un problema del padre, que tendrá que arbitrar medios como para pagarle alimentos a todos. Todos son iguales y le tiene que pagar sus alimentos a todos y tratar de cubrir las necesidades de todos. Y si no, no tengan hijos. O sea, el tema es tener una paternidad responsable. Si no sos responsable, no podés tener hijos. O sea, no son cachorros. O sea, uno tiene que manejarse de una forma responsable. Nosotros vemos padres que van a llorar al tribunal diciendo, pero yo no puedo, ¿qué quiere? ¿Que no coma? ¿Qué quiere? ¿Que salga a robar? Ese es el otro argumento que nos dicen. Nosotros no queremos salga a robar, queremos que salga a volantear, que se anote haciendo changa, que vaya a cortar el pasto, lo que sea, con tal de todas las semanas, si no puede pagar un sueldo mensual, todas las semanas acercarle una cuota alimentaria para que sus hijos por lo menos no les falte un plato de comida. Nosotros hemos tenido casos donde un señor trabajando en relación de dependencia, de golpe nos dice, la madre nos dice, no, él dice que hasta el 15 llega con el sueldo y después del 15 no tiene para darle de comer a sus hijas. Y la madre decía, ¿cómo puede ser? Yo con la cuota que me pasa trato de que todas las noches tenga su plato de comida y que no le falte comida. O sea, acá y después uno se entera que con el dinero que estaba cobrando el tipo se mete en comprarse un auto en lugar de ocuparse de las necesidades de sus hijos. Acá, cuando uno tiene hijos, uno pasa a segundo plano y la prioridad siempre es sus hijos, los gastos de educación, los gastos de alimento. Eso es fundamental. Un par de zapatillas, uno no tiene que esperar que se lo pida. Las madres no tienen que pedirle las zapatillas al padre. Las madres no tienen que pedirle que pague la cuota alimentaria para que le compre comida al chico. El padre tiene que darse cuenta, ¿qué querés comer? Comprarle comida, comprarle los pañales al bebé. Uno no tiene que llegar a reclamarlo. Esto es el caso extremo. O sea, nosotros actuamos cuando la relación no funciona. Pero lo que debería pasar es que ustedes, como padres, se sientan obligados como corresponde. La ley los obliga, pero ustedes tienen una obligación superior a la ley, que es la obligación natural. Ustedes son padres. Entonces, como padres no deberían estar llamando en vivo. Manden mensajes de texto, no llamen, por favor. Sí, respecto de lo que vos comentabas, y parece muy drástico lo que estás diciendo, en atención a que decís, los padres nos pueden hacer una excusa en decir que quieren que salgan a robar. Bueno, esta afirmación no la decimos nosotros como abogados, sino que lo dice el mismo juzgado. Es decir, hablamos de que muchos, su señoría, muchos consejeros de familia son los que establecen muchas veces esta cuestión drástica de enfrentarlo a una realidad y una situación de necesidad, sobre todo cuando una madre o un padre tiene que recurrir a la justicia para que la cuota alimentaria sea satisfecha. Parece a tono de drástico, de fuerte, de duro lo que desde aquí estamos transmitiendo en cuanto a decimos que no es excusa, digamos, válida para que una persona pueda escudarse en decir no paso cuota porque de qué voy a vivir, de qué voy a comer, tengo otra familia. O sea, lo que entiende el juzgado es que tiene el reclamo concreto de una madre que se presenta en representación de sus hijos a peticionar una cuota alimentaria razonable y justa. Frente a esa situación, lo que hace el juzgado es establecerle una cuota que se entiende razonable y justa en la medida de posibilidades del alimentante. Por eso es importante saber que puede ser a tono de muy drástico, muy duro, pero los juzgados hoy por hoy
es el único mecanismo que utilizan para hacerles entender a los alimentantes de que la cuota alimentaria se tiene que pasar sí o sí, sobre todo porque hay niños donde en este caso a través de sus madres reclaman el pase de la cuota alimentaria para poder sí satisfacer necesidades básicas. No hablamos de mantener un club deportivo, no hablamos de hacer actividades artísticas, hablamos simplemente de la subsistencia alimentaria, propiamente dicho. ¿Tenemos una consulta más? Sí, un segundito. En mi caso dice, hola, buenas tardes, tuve un accidente, un auto me atropelló, estuve internado 4 meses, implante de brazo, pérdida de memoria, quedé lisiado, dice, de la pierna y del brazo izquierdo, perdí la dentadura, bueno, después hace un detalle sobre todo de lo que le ha ocurrido a nivel físico y tiene una próxima cirugía de vesícula. Pregunto, dice, el seguro me ofertó un monto X y cuotas. Deseo saber aproximadamente el monto a percibir, por favor, la respuesta. Bueno, no nos dice su nombre. En primer término, nosotros en este programa, y le digo más, no podría ni siquiera ningún colega establecerle un monto concreto, ni siquiera ni aproximado. Le explico por qué. Porque en primer término usted manifiesta una serie de hechos que le han ocurrido físicamente, como hace el detalle de sus implantes de brazos, pérdida de memoria, que prácticamente quedó lisiado de su pierna, de su brazo izquierdo, perdió la dentadura, bueno, tuvo, digamos, heridas varias, por lo que usted acá detalla, y próximamente una cirugía de vesícula. A ver, lo importante saber es que yo, de alguna manera que estoy respondiendo a su pregunta, no podría ni siquiera establecer un monto aproximado. Lo único que se podría, porque obviamente hay que tarifar cada daño, y además tenemos que saber de qué edad estamos hablando, si usted hace una actividad, perdón, alguna actividad de trabajo, es una persona laboralmente activa. Hay que ver también si algún tipo de incapacidad, desde ya la incapacidad, sobre todo laboral, que se establece. O sea, hay que ver un montón de cuestiones que yo a grosso modo no podría aquí establecerle un monto. Lo que sí sería importante es que si usted, sobre todo, tiene un colega que lo está representando, que lo pueda asesorar en lo que mejor le conviene y lo que mejor le corresponde. Si el seguro le establece un monto X y cuotas, sobre todo en materia de este tipo de accidentes, siempre es conveniente hacer un arreglo de una manera efectiva y total, no de establecer cuotas a futuro. Y menos con la economía como la tenemos hoy. Exactamente, menos con la economía que se tiene hoy. Tenga en cuenta que el seguro tendría que responder, el seguro tiene digamos, dos caminos, o esperar que usted plantee el reclamo, o hacer lo que está haciendo, que es hacerle el ofrecimiento antes que usted tal vez haya planteado el reclamo como corresponde. Se entiende que si el reclamo se hace, yo no les hablo de la faz extrajudicial donde directamente se puede ir uno a presentar al seguro, sino aquel que exige pedidos de mediaciones, iniciar la acción judicial, todo ello requiere el asesoramiento y el patrocinio de un abogado. Entonces, tenga en cuenta que por el accidente en sí mismo y por las lesiones que usted refiere, no puede ser un monto ínfimo, tiene que ser un monto razonable y justo de lo que hablaba en materia de alimentos para que usted vea, sobre todo, satisfecho, sobre todo esta pretensión y a los efectos de conciliar para evitar que la empresa aseguradora vaya a juicio. El concepto de indemnización quiere decir indemne, quiere decir sin daño. Entonces, da cuenta de todos los daños que ha tenido y que nos está mostrando el tema de la pérdida de la dentadura, no sé, el tema de los sí, brazos. Ha quedado lisiado en el brazo, en el lisiado del brazo izquierdo y de la pierna derecha. Que para poder reparar eso, obviamente que el monto tiene que ser un monto interesante. Y el tema de las cuotas, hoy en pesos no le sirve porque por más que sea un monto importante en cuotas, la depreciación monetaria como consecuencia de la inflación va a hacer que se diluya y va a terminar perdiendo dinero. A menos que esté sujeto a una cláusula dólar, con lo cual se mantiene el monto. Entonces, si el monto es el equivalente a una cuota en dólares, puede aceptar la cuota fija porque dice, bueno, usted dice X cantidad de dólares por mes. O sea, el monto transformarlo en dólares. Entonces, todos los meses usted va a recibir esa cantidad de plata que es el equivalente a tantos dólares. ¿Por qué? Porque el dólar o se mantiene o sube, pero de esa forma usted va a tener una garantía que la plata no se le va a diluir. Sí, antes que vos finalices y pases al otro, finalicemos en cuanto al planteo que nos está haciendo este consultante, tengan en cuenta que una vez que usted firma este planteo y este reclamo que usted está haciendo y acepta el ofrecimiento que le hace la compañía de seguros, ya luego no va a poder reclamar a nivel de jurídico, o sea, a nivel judicial. Quiero decir sobre todo porque usted, conforme usted nos está manifestando, va a tener una
posible y una próxima intervención quirúrgica. Entonces es importante saber cómo queda con esta cuestión. Inclusive si la operación de vesícula también obedece a este accidente, porque también tengan en cuenta que todo lo que luego viene desencadenando a nivel médico, también hay que determinar si proviene del mismo accidente de tránsito que usted ha sufrido. Tenga en cuenta otra cosa, el plazo de prescripción, hay un plazo que hoy por hoy por el Código Civil nuevo se ha extendido a 3 años para poder iniciar los reclamos de accidentes de tránsito. No implica de que si hoy la empresa hace un ofrecimiento, usted tenga ya la obligación de decidir. Usted tiene que bien determinar qué tipo de daños, qué secuelas ha quedado. También no nos refiere hace cuánto tiempo ha ocurrido este accidente. Tal vez, como hoy usted puede referir... ¿Qué brazo es el que...? Exactamente, si es el brazo. Por lo pronto dice el brazo izquierdo, hay que ver si usted es zurdo, si es diestro o ambidiestro, es decir... son un montón de cuestiones, por eso sería importante que yo por hoy no le puedo establecer cuánto es el monto, porque sería de mi parte muy poco profesional poder establecer un monto y más al aire, teniendo en cuenta que no veo ni una historia clínica, un informe médico, no sé de qué edad estamos hablando, no sé si su actividad laboral es activa o es una persona ya de edad. Entonces es importante saber determinados hechos y datos en concreto que es necesario y más que imprescindible saber para sacar un monto de reclamo. Pero bueno, cualquier cosa entre disposición. Tenemos una nueva consulta. Dice, hola, dice, ¿los abuelos tenemos algún derecho de ver a nuestros nietos ya que los padres se separaron y se llevan mal? Y en consecuencia, nosotros no podemos verlos porque la pareja de mi ex nuera no se lo permite y mi hijo le pasa la cuota alimentaria. Sí, por supuesto que los pueden ver. Los abuelos tienen derecho de visita. Ustedes pueden hacer un reclamo independiente del reclamo que pueda hacer su hijo respecto de lo que es el régimen de visitas. Puede ser una demanda de régimen de visitas de los abuelos, que se establece un día a la semana para que los abuelos puedan verlo, y su hijo también puede hacer un reclamo como corresponde para tener un régimen de visitas amplio. Porque lo que hoy nosotros ya no se llama más régimen de visitas, sino creo que es cuidado de los hijos. Cuidado parental. Cuidado parental. Sí, sí, sí. Le han cambiado el nombre, pero en definitiva sigue siendo lo mismo el régimen de visitas. Pero la diferencia, más allá de cambiar el título, es que lo que buscan es un cuidado, una participación mayor. Y una responsabilidad. Esto también tenganlo en cuenta, porque el término concreto jurídico es responsabilidad parental. En realidad obedece justamente a ese cuidado, a esas normas, entre comillas, de seguridad, de protección, de contención que tiene que tener el padre sobre el hijo, de alguna manera que detenta ese cuidado específico, esa protección, o sea, todo eso es lo que hoy por hoy refiere el Código Nuevo. Si bien, como dice el doctor, se ha cambiado, porque antes lo que hablábamos era de una tenencia, algunos hablaban de una comunicación con hijos, hoy de un régimen de visitas, se ha cambiado en sí el título, pero en la esencia sigue siendo la misma, y la responsabilidad y la obligación también. Por eso es importante de que se tenga en cuenta de que en el caso de los abuelos, tienen derecho de visitas. Y más desde ya, teniendo en cuenta que lo que plantea acá dice que la pareja de mi exnuera, la pareja de su exnuera no tiene nada que ver en esto. Los de afuera son de palo, como dice el refrán. Este señor no tiene nada que ver, no tiene que meterse en esto. Y lo que hay que hacer es plantearle a su nuera que tenga una actitud adulta y que si bien se separaron los padres se separaron como pareja, pero siguen siendo padres y el padre tiene derecho a tener contacto con sus hijos y los abuelos también tienen derecho a tener contacto con sus nietos. Así que estamos a su disposición. Cualquier duda que tenga nos puede volver a llamar. Gracias por la tenga consulta. solamente en cuenta que en el caso de los abuelos ellos tendrán un régimen de visitas especial, más allá del que tenga el padre referente a esos niños, y ustedes como abuelos tendrán el derecho distinto, de días distintos y horarios distintos para que no incomodar ni tampoco, digamos, entorpecer así el régimen de visitas o la comunicación que tienen esos chicos referente al padre que no convive. Pero desde ya, como dijo el doctor, a su entera disposición para cualquier consulta que ustedes tengan. Bueno, continuamos entonces con el programa. Recuerden, como siempre les decimos, estamos en Avenida Alvear 358, primer piso, esto es en Benavides. Somos haciendo el programa de La Familia y el Derecho, pertenecientes al estudio de JC Abogados, Red Nacional. Bueno, para cualquier consulta desde ya, como les digo, pueden estar comunicándose o bien enviar mensajes de texto, enviar un WhatsApp como para poder concertar una consulta, una entrevista, para poder ser atendidos y poder asesorarlos como corresponde. Acá el señor José Torres manda un mensaje diciendo que está mirando el programa y quería saber respecto de su caso. Bueno, lo vamos a llamar. Sí, el señor que tramita el desalojo con nuestro estudio desde ya.
lo vamos a mantener al tanto, justamente aprovechando ya que nuestro consultante y nuestro cliente nos está viendo. Saludos, señor José Les Torres. comentamos desde ya, los saludamos desde aquí del programa de la Familia del Derecho, pero además aprovechamos de decirles que hay paros judiciales, en varios días esto estamos sufriendo todos los colegas que, bueno, justamente transitamos el camino de los tribunales, prácticamente pasan 2 o 3 días que 48 horas de manera semanales, miércoles y jueves, están haciendo todas las semanas, hace 3 semanas, y la semana próxima 3 días, miércoles, jueves y viernes. Estamos lamentablemente en este caos que, bueno, lamentablemente no. Yo entiendo las necesidades de los trabajadores judiciales, pero también tienen que entender que nosotros somos también trabajadores, necesitamos trabajar como abogados y la gente también tiene sus necesidades y quieren que se resuelvan sus problemas, ¿no? Bueno, ampliando el tema del que nos trataba y nos comentaba el accidente, dice: mi nombre es Gerardo Méndez, tengo 48 años y sí hay letrados encargados y me han hecho, dice, 2 ofertas. El accidente fue hace 3 años y no puedo trabajar, dice, como lisiado. Soy derecho, o sea, respecto es diestro, y está todo en juicio ahora y muchas gracias por su respuesta. Bueno, desde ya, Gerardo, sí hay obviamente colegas trabajando en el tema y le han hecho ya 2 ofrecimientos, evidentemente no han, digamos, procurado satisfacer la pretensión seguramente de los colegas que están de alguna manera encargándose en el tema. Recuerde simplemente que, bueno, el accidente si fue hace 3 años y ya está en juicio, bueno, plena tranquilidad porque el plazo de prescripción ya no le va a tocar a usted. Siempre tenga en cuenta de que si no se ha planteado el reclamo y todavía están charlando, negociando y en tratativas con la compañía de seguro, corre el riesgo de que vencidos los 3 años ya no puede iniciar el juicio. Por eso, simplemente a modo de sugerencia, vea qué tipo de juzgado es el que trabaja, si le da qué juzgado, interviene en su causa, si esto ya está en juicio, y si, bueno, si es posible, obviamente, obtener el número de expediente para poder saber justamente con más exactitud cuál es el expediente, porque, digamos, como siempre le decimos a los clientes, el expediente y el juzgado es una información de los clientes que solamente como abogados somos los que tenemos que tenerlo para trabajar una causa, para rever y para tener en cuenta, obviamente, todos los pasos procesales que ocurren. Pero desde ya a su entera disposición y, bueno, continúe desde ya con los colegas que están trabajando en el tema. Perfecto. Bueno, otro tema también respecto del tema de alimentos que me parece también importante. Muchas veces vienen y nos dicen que es el criterio que siempre se tomó en cuenta, ¿no? Que los alimentos deberían mantener el nivel de vida que gozaban cuando vivían en pareja. Acá salió un fallo que dice, bueno, los alimentos que se reconocen a favor de la cónyuge no tienden a mantener el nivel de vida que llevaba durante la convivencia. O sea, se toma como una ayuda, pero no es para mantener el nivel de vida. Muchas veces, incluso hasta por televisión, vemos gente que dice, no, pero bueno, me separé, pero él tiene que mantener el nivel de vida, hacer que yo mantenga el nivel de vida que tenía cuando vivíamos juntos. Bueno, este fallo tira para abajo esa estructura que nosotros consideramos justa, pero bueno, evidentemente hay un criterio que va cambiando y consideran acá que la cuota alimentaria que se debe al cónyuge no es para mantener el nivel de vida que gozaban hasta mientras vivían en pareja, sino se considera como una ayuda. Sí, exactamente. Igual eso, lo que comentás respecto a ese fallo, es muy discutido en materia de, digamos, de controversia jurídica entre colegas, sobre todo porque obviamente las personas que hacemos derecho de familia siempre tendemos a que los alimentados mantengan esa situación económica que se tenía antes de producirse la separación de los cónyuges o la separación de las parejas. Por lo tanto, no estoy en desacuerdo con ese fallo, porque obviamente respeto la decisión judicial, pero sí tenemos en cuenta que la práctica jurídica también nos hace y nos demuestra de que, digamos, discutiendo esta cuestión en colegas, sobre todo en materia de alimentos, bueno, también se tiene que tener en cuenta y, bueno, y de alguna manera hacer lugar al planteo también de que se tiene que mantener esa misma situación económica, tanto los chicos como la esposa, en este caso que se separa, tiene que mantener en la cuota alimentaria la misma situación económica a la que venía manteniendo antes de que se produjera la separación. Vamos, sí, si les parece, ya a la última pausa, ya estamos próximos ya a llegar a los últimos minutos del programa de Familia del Derecho. Vamos entonces a una breve pausa y ya volvemos con el último bloque de lo que es la Familia del Derecho. Tengo que hacer esto hoy. Ya tengo la cita. No puedo esperar. Entre más pasa el tiempo es peor y
Y yo quiero salir de este problema ya. Mamá, no empieces con tus sermones. Ya tomé una decisión, no voy a cambiar de idea. Por favor, piénsalo. ¿Cómo te hago entender? No estoy lista para esto, no. ¿Tendría que dejar mis estudios? No, sinceramente, no voy a hacerlo. Mi niña, yo también te entiendo. Una vez yo tuve que escoger y era una decisión que iba a cambiar mi vida. No sé por lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? Escogí la mejor opción: tenerte. Bueno, volvemos con el programa de la Familia del Derecho, ya con el último bloque. Agradecemos los mensajes que nos están enviando y bueno, ya los que entran con posterioridad que finaliza el programa de televisión del programa de hoy, vamos a estar contestándolos igual. Igual también los invitamos a venir al estudio de JC Abogados, que queda en la Avenida Alvear, 358, primer piso. Esto es en Benavides, de lunes a viernes, 19:30 a 21. Yendo con el último ya prácticamente mensaje, dice Gerardo, el señor que nos consultaba por el accidente, decía: al no pasar alimentos a mi hijo porque no trabajo, porque bueno, está lisiado, ¿debe resarcir los meses que no aboné siendo discapacitado? Sí, o sea, el tema es así. No indemnizar, lo que va a tener que hacer es, eventualmente, cuando le paguen la indemnización, va a tener que, si usted tiene un convenio de cuota alimentaria, va a tener que pasarle en forma íntegra las cuotas adeudadas. Eso sí, o sea, porque van a practicar liquidación. También tendríamos que ver si el señor Gerardo no cobra una pensión, porque a lo mejor ya tramitó su pensión, y como le decía el doctor, si de alguna manera la madre de su hijo plantea el reclamo, hoy por hoy las pensiones discutidas jurídicamente pueden o no ser embargables. Lo importante es saber de que usted, si cobra esta indemnización de la cual usted planteaba, bueno, seguramente se tendrá que poner al día con la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque el hecho de ser discapacitado, por como que se tiene una pensión, de ser obviamente otorgable esta pensión y otorgada, mejor dicho, puede usted satisfacer mínimamente, aunque sea con el pase de una cuota alimentaria mínima, para cubrir las necesidades básicas lo que de pague, su hijo. si la cuota es inferior a la cuota que tiene pactada, lo que pague se tendrá en cuenta y después se pagará, se practica una liquidación por la diferencia y después cuando le paguen la indemnización tendrá que pagar la diferencia entre lo que usted pagó y lo que debía pagar. Se practica liquidación, pero se toma en cuenta lo que usted deposita. Por lo menos es importante porque muestra la voluntad de pago y además a sus hijos les pasa algo de cuota. Pero obviamente en el caso del accidente está excusado, no estamos hablando de mala voluntad. Estamos hablando, nosotros acá en el programa hablamos de la gente que teniendo la posibilidad no lo hace, no de los que realmente están pasando por una situación de emergencia. Nosotros conocemos que hay mucha gente que realmente está pasando por una situación de emergencia. O gente, perdón, que ha perdido el empleo Obvio. en función justamente de la situación económica que hoy por hoy está acusando al país. En eso también se entiende. Nosotros hemos tenido que, digamos, hacer nuevos convenios muchas veces porque el padre quiere seguir pasando cuota, está desempleado en función obviamente del despido. Muchos simplemente ya no arreglan con la empresa en la cual son despedidos, sino que tienen que terminar directamente en juicio, para lo cual es importante saber de que hay un tema concreto de que hay que solucionar allí,
sobre todo que es en el tema de pasar la cuota alimentaria, pero como dijo el doctor, sobre todo cubrir estas necesidades básicas, como para que se pueda, su hijo de alguna manera no se encuentre que está, digamos, relegado a una necesidad concreta y que no esté cubierta. Por eso es importante saber que frente a una cuestión de un demandado que está, como dice el señor, digamos, Gerardo, directamente, en este caso, discapacitado, o bien en una situación de desempleo, o de alguna manera fue despedido, y muchos despidos, como les digo, no terminan, como abogada de derecho laboral, no finalizan con un acuerdo inmediato con la empresa porque muchas veces terminan en juicio, y en juicio de alguna forma tiene un plazo de 2 años para poder hacer un reclamo como mínimo si se va a juicio. Entonces, como para ir redondeando la cuestión, es importante saber que cada caso en particular se tiene que tomar de manera específica. Así que bueno, de mi parte, yo los despido. Dios los bendiga. Agradecemos como siempre a nuestros pastores, los apóstoles SICA, que nos permiten hacer el programa de la Familia del Derecho. Muchas gracias por todas las consultas. Están entrando nuevos mensajes, los vamos a estar respondiendo fuera del aire. Y los invitamos a venir al programa, al estudio de JC Abogados, que queda en Avenida Alvear 358, primer piso. Esto es en Benavides, de lunes a viernes, 19:30 a 21. Les recuerdo también, antes que nada, antes de despedirnos, que mucha gente nos pregunta si nosotros cobramos consulta. Nosotros cobramos, o si nos pueden traer 2 paquetes de leche en polvo para llevar a los necesitados en Santiago del Estero, o eventualmente 100 pesos, y nosotros con eso colaboramos con la gente que realmente necesita. Eso es lo que nosotros cobramos como valor de consulta. Elba nos está llamando en vivo, mandamos saludos a Elba, y bueno, nosotros pedimos que nos manden mensajes, no que nos llamen por teléfono en vivo. Agradecemos las consultas a todos, y nos esperamos en un próximo programa de la Familia del Derecho. Que Dios los bendiga a todos.